Huachipantu, la nueva salida, un nuevo ciclo. Nuestros Cuifiquechemongen, nuestros ancestros, observaban atentamente el Huenumapu, el espacio de arriba, el universo. Así se pudieron dar cuenta de los cambios ocurridos en este espacio, como por ejemplo el solsticio de invierno. Observaron que en este evento astronómico la noche se hacía más larga y ocurría el día más corto del año. Así, Antu, el sol, comienza su regreso al hemisferio sur. Quiñeche canalca, huiñoiti Antu. El sol comienza su regreso con paso de gallo. En el Huenumapu aparece la constelación Ngau o Pléyades. Esta da inicio al nuevo ciclo. Esta agrupación de estrellas también se puede llamar Ngau Poñi porque asimila un montón de papas. Y también se da inicio al Puquén, el invierno, que con sus nuevas lluvias limpia todo el espacio y se renueva la vida. Comienzan a brotar los árboles, las plantas y los animales cambian su pelaje. En el pueblo mapuche se espera con mucha alegría este momento, haciendo diversas actividades como preparar iyal, alimentos, kumeyal, buena comida. Al amanecer, las familias acuden al Leufu, al río, para bañarse. También se hace ceremonia mapuche como el Efku o Amomashin, ofrendando distintos alimentos para el nuevo ciclo. Con diversos instrumentos se realiza la yecán, la música, para así iniciar los bailes ceremoniales mapuche como el Choiquepurrún en algunos territorios y el Huichaleftu en el territorio más cercano, de San Juan de la Costa, por ejemplo. Nuestras chemche, nuestras abuelas, nos mandan a azotar los árboles para que así estos den más frutos. Se cuenta que antiguamente se realizaba el Catampilum, una ceremonia en la cual se perfora la oreja de una niña, de una pichimaslen, para dar inicio a su etapa juvenil. Hoy en día en algunos territorios se realiza también. Y así damos término a las actividades de Huachipantu, Cantu Pehuay en Pupichiquelú. Otro día nos vemos.